Cuando estaba en la universidad, trabajaba de noche en el motel de mi tío, justo a las afueras de una gran ciudad del sur de Luisiana. Francamente, era un buen arreglo. Siempre he sido muy noctámbula durante el verano. Así que en vez de quedarme en casa de mis papás molestándolos y aburriéndome a medianoche, podía ver películas, leer cómics, pedir comida y que me pagaran por eso. La verdad, lo recuerdo con bastante nostalgia, pero a veces pienso en una noche en particular. Una noche en la que me topé con una de las cosas más aterradoras que he visto en mi vida. Quizá incluso la más aterradora de la que he oído hablar. Sobre todo por lo que implicaba y la cantidad de preguntas sin respuesta que me dejó. Todo comenzó con la alarma de incendio del motel. La alarma llamaba automáticamente a los bomberos. Oficialmente, mi único trabajo era asegurarme de que todos los huéspedes se evacuaran correctamente. Pero extraoficialmente, y dado que era la única fuente de ingresos de mi tío, que era pésimo para pagar el seguro, había una regla tácita. Quien estuviera de turno debía hacer todo lo posible para apagar el fuego antes de que todo el establecimiento se incendiara. Así que eso fue lo que hice. Al ver que salía humo de una de las habitaciones, agarré un extintor, corrí, derribé la puerta y me sentí aliviada al ver que el fuego era pequeño en el centro de la habitación. Vacié el extintor sobre el fuego. En unos segundos el fuego estaba apagado. Había salvado la situación. Realmente no presté atención al resto de la habitación. Y el hecho de que estuviera vacía no me preocupó. Pensé que la persona que la ocupaba se había ido como todos los demás. Mi tío, que ya estaba alertado, llamaba frenéticamente al teléfono del motel. Me sentía casi heroica al anunciarle que había salvado su fuente de ingresos. Me pidió que revisara los daños antes de que llegaran los bomberos, quienes iban a tardar un poco. Por eso siempre insistía en que estuviera lista con un extintor. Así que subí de nuevo a la habitación, tranquilizando a los clientes que estaban reunidos en el estacionamiento. No fue hasta que regresé que entendí lo que había pasado. El fuego se había encendido en un pequeño bote de basura metálico, como los que hay en cada habitación. Alguien lo había llenado, Dios sabe con qué, lo colocó en el centro de la habitación, le prendió fuego y luego huyó. Y mientras me preguntaba por qué alguien haría eso, noté que algunos objetos habían sido cuidadosamente colocados en la habitación. Ropa de niños. Entre ellos varios dibujos. Dibujos de niños. Cuando los miré más de cerca, entendí que no solo los bomberos debían venir. También tenía que venir la policía. Los dibujos representaban a niños encerrados en jaulas. Niños tristes, llorando, con adultos de rostros enojados que los dominaban. En otro dibujo, un niño lloraba sobre el cuerpo de otro niño, mientras los adultos se reían. Era tan horrible que, a pesar del calor y el humo que aún estaban presentes, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Llamé a la policía de inmediato. Luego revisé el registro de reservaciones. Solo había un nombre registrado para esa habitación, Cameron Odell. Solo un adulto. Entonces, ¿qué hacían ahí todas esas ropas de niños? Los dibujos, por muy aterradores que fueran, podrían haber sido hechos por un adulto, pero la ropa, eso era otra cosa. Los bomberos llegaron, aseguraron la habitación, luego les pregunté a los clientes reunidos si había un Cameron Odell entre ellos. Nadie respondió y nadie con ese nombre, ni con otro, reservó una habitación después del incidente. Llegué a la conclusión de que el hombre huyó después de provocar el incendio. La policía llegó poco después, les mostré la ropa, los dibujos y la reservación a nombre de Odell. Oficialmente, su investigación se centraba en un intento de incendio provocado. Pero me dijeron que también investigarían la historia de la ropa y los dibujos si encontraban al hombre, y eso es prácticamente todo lo que supe. Durante las semanas siguientes, le pregunté a mi tío si habían arrestado al tipo. Siempre la misma respuesta, no. Cuando hablaba de la ropa de niños y de los dibujos, realmente no le interesaba mucho. Para él, lo más importante era que los daños fueran mínimos. Y como yo había apagado el fuego, él me veía como una heroína. Me felicitaba sin parar repitiendo, es mi chico. Así que imposible saber más. ¿Y si ese hombre tenía niños encerrados en algún lugar? ¿Y si traficaba con niños y trataba de destruir pruebas? Sería una manera increíblemente tonta de hacerlo. Pero, ¿y si él mismo fuera una víctima? ¿Un hombre que había sido abusado de niño y que intentaba llamar la atención? ¿Que había intentado, una y otra vez, hacerse escuchar? Eso plantea aún más preguntas de las que resuelve. No sé qué pensar de esta situación. Tengo la impresión de que hay una historia oscura detrás de todo esto. Pero por ahora no conozco la verdad.
Quizá algún día, si sale a la luz, entenderé qué tan crucial fue ese incendio. O quizá no. Quizá siga siendo un misterio, como tantas otras cosas en la vida. En realidad no es mi historia, sino la de mi mamá, que trabajaba en un motel en California en los años 80. Un día, un hombre vino a reservar una habitación. Simplemente lo voy a llamar el cliente, ya que no conozco su verdadero nombre. A mi mamá le habían encargado limpiar su habitación todos los días. Pero con el paso de los días, notó que el letrero de no molestar estaba colgado en su puerta todo el tiempo. Incluso después de una semana entera, todavía no había podido entrar a limpiar. Eso no molestaba mucho al personal de limpieza, porque según mi mamá, el tipo siempre era extremadamente educado y simpático cuando pasaba por la recepción o se encontraba con las señoras de la limpieza. Se disculpaba todo el tiempo y decía que él mismo limpiaba. Así que si eso les quitaba trabajo, ella no iba a quejarse. Luego, un día, cliente no fue visto durante varios días y el letrero de no molestar ya no estaba colgado. Todos supusieron que se había ido. Mi madre, que había estado asignada a esa habitación durante casi un mes, fue a limpiarla. Al abrir la puerta, un olor desagradable la golpeó de inmediato. No lograba identificar qué era. Inspeccionó la habitación. A diferencia de lo que aseguraba el cliente, el lugar era repugnante. Según sus propias palabras, parecía que se había celebrado una fiesta, aunque todos estaban convencidos de que nadie más había entrado en la habitación. El olor persistía. Ella intentó encontrar el origen. Y al final entendió que venía del closet. Al abrir la puerta, solo vio una caja de cartón húmeda en el suelo. Y ahí, el olor se hizo mucho más fuerte. Al principio pensó que el cliente la usaba como baño improvisado. Lo último que quería hacer era mirar dentro. Se puso guantes, se cubrió la boca y la nariz y luego levantó la caja para tirarla. Fue entonces cuando notó su peso. Era mucho más pesada de lo que sería si solo contuviera excrementos. Otra empleada de limpieza llegó, percibió el mismo olor y de inmediato dijo: «Llamen a la policía». Unos años antes, esa misma empleada había encontrado un cuerpo en una habitación. Un cliente había tenido un infarto con el letrero de no molestar colgado en la puerta. Habían pasado casi 2 semanas antes de que alguien abriera la habitación. Ella dijo que el olor era exactamente el mismo, un olor a descomposición, nada más. La policía llegó y los agentes abrieron la caja ante los ojos de todos. Uno de ellos levantó la mirada hacia su compañero, con la mirada vacía, y dijo: «Llama al médico forense, tenemos un 419». Alguien le explicó a mi mamá que 419 era el código para un cuerpo sin vida. Pero no era un cuerpo entero, la caja era demasiado pequeña. Era una cabeza decapitada. No conozco muchos más detalles. Eso fue hace casi 40 años y no encontré nada en los archivos en línea. Mi mamá simplemente me dijo que se hablaba de una escort desaparecida unas semanas antes. La cabeza podría ser de él. La policía recuperó la información del cliente, pero no sirvió de nada. La tarjeta de crédito usada para pagar la habitación había sido robada. El cliente había usado el nombre que aparecía en la tarjeta. Imaginen a la persona a la que le pertenecía esa tarjeta. Un día crees que la perdiste. Y al día siguiente, la policía toca a tu puerta acusándote de asesinato. Mi mamá siguió trabajando en el motel como un año después de eso. Ella solo dejó su trabajo cuando conoció a mi papá y se mudó con él a Valero. Esa historia siempre me ha impedido considerar un trabajo en un hotel o motel. No importa cuánto necesite dinero, creo que tendría que estar extremadamente desesperada para trabajar en un lugar donde se corre el riesgo de encontrarse con el lado más oscuro de la naturaleza humana. Mi esposo y yo tuvimos que conducir 17 horas la semana pasada para llegar a Carolina del Norte a una boda. Fue una semana agotadora. Pasamos todo nuestro tiempo corriendo de una reunión familiar a otra. Nos hospedamos en un motel durante nuestra estancia. Ya llevábamos allí unos días, cuando finalmente llegó el día de la boda. Ese día fue caótico, nos apresurábamos para estar listas a tiempo. Mi esposo se preparó antes que yo para arreglar algunos últimos detalles antes de que saliéramos. Así que me quedé sola en la habitación del motel para alistarme. Hacía un calor sofocante afuera. Decidí peinarme y maquillarme solo en ropa interior para no sudar en mi hermoso vestido. En ese motel, el lavabo y el espejo estaban en la habitación principal, mientras que el inodoro y la ducha estaban en un baño pequeño aparte. Eso significaba que cualquier persona que pasara frente a la ventana podía verme de pie frente al espejo.
Las cortinas estaban cerradas, pero eran ligeramente translúcidas. Se podía distinguir la sombra de una persona afuera o la silueta de alguien adentro. Me estaba rizando el cabello cuando noté la silueta de un hombre pasando frente a la ventana. Al pasar se detuvo y empezó a intentar mirar hacia adentro. Al principio pensé que era mi esposo, tratando de ver si ya estaba lista. No le presté atención. Pero mientras más tiempo se quedaba ahí, moviendo la cabeza para tratar de ver mejor a través de las cortinas, más me daba cuenta de que no era mi esposo. Si no, ¿por qué simplemente no entraría? Empecé a entrar en pánico. Antes de que pudiera reaccionar, lo vi dirigirse hacia la puerta de mi habitación. El shock me paralizó cuando logró abrir la puerta y entrar. Mi esposo, al irse, había olvidado empujar la puerta hasta que hiciera clic el seguro. Se sintió terriblemente culpable cuando se lo conté. Y ahí estaba cara a cara con un hombre de al menos 1.85 metros en mi habitación. Pensé, se acabó. Te va a atacar, es un pensamiento aterrador. Luego, otro pensamiento cruzó por mi mente. Si quieres sobrevivir, tendrás que quemarle los ojos con esa tenaza para rizar el cabello. Durante unos segundos, tal vez solo 1 o 2, pero me parecieron interminables. Se quedó ahí mirándome, como si yo fuera un pedazo de carne, como si se estuviera muriendo de hambre. Luego esbozó la sonrisa más enfermiza que he visto en mi vida. Una sonrisa amplia, mostrando todos los dientes. Murmuraba algo. No entendí todo, pero escuché claramente. «Linda señorita, ven aquí». No sé si fue el instinto de supervivencia, pero en vez de huir, sentí una oleada de ira. Me lancé hacia él, con la tenaza para rizar caliente en la mano. Grité con todas mis fuerzas. Eso lo sorprendió. Él retrocedió, saliendo de nuevo al balcón del motel. Aproveché mi oportunidad, corrí hacia la puerta, logré cerrarla de golpe y ponerle seguro justo antes de que intentara entrar de nuevo. Me derrumbé en el suelo sollozando. Estaba demasiado aterrada para moverme. Me quedé ahí hasta que regresó mi esposo, unos 15 minutos después. Le conté todo. Él estaba muy alterado. Quería ir a buscar al hombre. Le supliqué que se quedara conmigo. Se disculpó 1000 veces por no haber cerrado la puerta con llave. Pero le dije que el día había sido tan apresurado que entendía cómo pudo haber pasado eso. Avisamos a la administración del motel. Se llamó a la policía. Di una descripción del hombre. Revisaron entre los clientes, nadie coincidía. Concluyeron que él no se hospedaba ahí. Llegamos tarde a la boda, y toda la experiencia arruinó lo que debió haber sido un momento feliz. Teníamos que quedarnos una noche más antes de volver a la carretera, pero decidimos irnos de inmediato. Nos fuimos temprano de la recepción. Regresamos al motel, empacamos nuestras cosas y nos fuimos. Normalmente soy muy cuidadosa con las cerraduras, especialmente cuando estoy sola, pero solo se necesita una vez. Basta con una sola vez en que olvides revisar para que un invitado no deseado entre a tu habitación. Para dar un poco de contexto, mi familia y yo no teníamos una vida familiar feliz. Nos mudábamos con frecuencia, a veces varias veces al año. Mi padrastro tenía un grave problema con el alcohol y mi mamá, por su parte, tenía problemas de drogas en distintos grados. Esta historia ocurre después de que nos mudamos de Carolina del Norte a Winslow, en Arizona. Yo tenía unos 8 o 9 años. Nunca entendí realmente por qué nos mudamos allá. Mi mamá decía que era para visitar a su padrastro. Al final vivimos en su casa durante unos meses antes de irnos por la violencia. Somos una familia de 5. Después de eso, pasamos el resto de nuestro tiempo en Arizona, entrando y saliendo de habitaciones de motel. Mis papás tenían una regla. Mis 2 hermanos y yo no podíamos pasar el día en la habitación del motel, sin excepciones. Incluso cuando hacía más de 38 grados afuera casi todos los días, teníamos que comer afuera y solo teníamos acceso limitado al baño. Mis hermanos y yo a menudo pasábamos el tiempo revisando si las máquinas expendedoras de refrescos estaban desbloqueadas o simplemente asándonos bajo el sol hasta que nos permitían irnos a dormir. Si teníamos suerte, otro niño se hospedaba en el motel y tratábamos de jugar con él. Una de las residentes de larga estancia era una niña llamada Emma, más o menos de mi edad. Era un poco molesta, pero yo estaba agradecida de tener compañía. A menudo tocaba a su puerta para preguntarle a su papá si Emma podía salir a jugar. El día de esta historia, mis hermanos y mi padrastro se fueron por alguna razón. Así que estaba sola afuera. Decidí ir a ver si Emma podía jugar. Crucé el estacionamiento seco y casi vacío hacia la habitación que compartía con su papá. Al acercarme, vi que las cortinas se movieron bruscamente, como si alguien me estuviera observando. Me detuve. Esperé, pensando que era Emma quien venía a reunirse conmigo.
Cuando empecé a dudar de lo que había visto, la puerta de su habitación se abrió bruscamente, pero nadie salió. Nerviosa llamé. ¿Emma? ¿Alguien salió? Pero no era Emma. Una mujer alta y delgada, con el cabello rubio enmarañado y sucio, se precipitó hacia mí. Sus ojos eran azules, solo la noté porque me miraba fijamente. Sus ojos eran anormalmente grandes. Su acercamiento rápido me aterrorizó. Me di la vuelta para correr, pero sentí su mano apretando violentamente mi cintura. Me quedé paralizada, sorprendida de que una desconocida me agarrara así. Nuestras miradas se cruzaron. Ella sonrió, mostrando todos sus dientes, y luego dijo: «Te conozco, sé quién eres. Eres una estrella, conozco tu destino. Eres una estrella, estás destinada, puedo mostrarte». Ella repetía la misma frase sin parpadear nunca, mientras me jalaba hacia la habitación de donde había salido. Intenté zafarme, pero su agarre era demasiado fuerte. Empecé a entrar en pánico. No sabía cómo hacer que me soltara. Empecé a gritar, esperando sorprenderla, pero ella seguía jalándome. De repente, tropezó, me soltó. Intenté huir, pero se levantó más rápido de lo que pensé. Esta vez me agarró del tobillo. Caí de bruces. Gritaba, me debatía. Agarró mi otro tobillo, no podía apartarla. Miré hacia la habitación de mi familia, estaba aterrada. Ya no podía pensar, gritaba, «¡Mamá!». Le suplicaba que me escuchara. Ella no me escuchó. Sentía el concreto raspar la piel de mi vientre. Me daba cuenta de que me alejaba cada vez más de nuestra habitación. Me sentí desesperada, impotente. Empecé a rendirme mentalmente. Entonces, de repente, una voz de hombre gritó detrás de mí: ¿Qué están haciendo? El agarre de la mujer se aflojó. Logré darle una patada. Ella cayó hacia atrás. Estaba libre. Me di la vuelta y me senté. Vi al papá de Emma salir de la habitación. Vino rápidamente hacia mí, tratando de tranquilizarme. Ya no recuerdo exactamente lo que decía, pero sí recuerdo que me suplicaba que no contara nada. Luego se alejó de mí, tomó a la mujer y la empujó dentro de la habitación. Me levanté y corrí hacia la habitación de mi familia. Mi mamá estaba viendo la televisión. Le conté lo que había pasado. Salió furiosa para confrontarlos. A partir de ahí, mis recuerdos son borrosos. Alguien llamó a la policía. Recuerdo haber mirado por la ventana. La mujer estaba en la parte trasera de un coche de policía. Nuestras miradas se cruzaron por última vez. Ella se lanzó contra la ventana gritando. No podía escuchar lo que decía, pero yo lo sabía. Todavía intentaba decirme que me conocía. No sé qué le pasaba, pero claramente no estaba en su sano juicio. En el verano de 2004, estaba de vacaciones después de mi primer año en la universidad. Acababa de terminar mi primer año y extrañaba muchísimo a mis nuevos amigos de la facultad. Un sábado por la noche de julio, una amiga de la universidad, Julián, que vivía en otra ciudad, organizaba una fiesta por su cumpleaños. Ella quería reunir a varios amigos en una habitación de motel para tomar un poco y pasar la velada juntos. Yo era más bien del tipo que madura tarde. No empecé a conducir hasta la universidad. En esa época yo era bastante ingenua y al parecer tenía un aire amistoso y un poco vulnerable porque los desconocidos solían intentar hablarme o ayudarme aunque yo no les pidiera nada. Estaba entusiasmada con la idea de ir a esa fiesta en el motel. Llegué bastante tarde. Era en un motel en las afueras del centro, cerca de una antigua zona comercial que había estado decayendo desde que abrieron un nuevo centro comercial en otra parte de la ciudad. Creo que ella eligió ese lugar principalmente por el precio, porque no estaba cerca de la universidad ni era particularmente acogedor. No había muchos autos en el estacionamiento. Subí al segundo piso. Su habitación estaba ubicada en una esquina, cerca de la entrada del estacionamiento. No había mucha gente adentro. Era un motel clásico, 2 camas grandes, un baño y una televisión. Tomé una cerveza y le di unos cuantos tragos. Me sentía un poco incómoda, principalmente porque mis amigas habituales no estaban ahí. Normalmente, mi novio y su compañero de cuarto salían con nosotras, veíamos una película extraña o teníamos largas conversaciones interesantes. Aquí, la gente solo hablaba y bebía. Me parecía un poco aburrido y soy muy introvertida. Casi buscaba una excusa para irme. Cuando la conversación se apagó, le dije a Julián y a su novio John que tenía que irme a casa. Me acompañaron hasta la puerta. Platicamos unos momentos en el balcón que daba al estacionamiento. Mientras hablábamos, un taxi llegó justo debajo de nosotros. Miré hacia abajo. Un hombre salió del asiento trasero. Lo que me alarmó de inmediato fue que, en cuanto salió, se detuvo y levantó la vista directamente hacia mí.
Me miraba fijamente, sin ninguna expresión. Ni siquiera le pagó al chofer. El taxi se fue y él seguía ahí, mirándome. Luego empezó a sonreír. Una sonrisa malsana, como si supiera que me hacía sentir incómoda y lo disfrutara. Pero al mismo tiempo, su mirada estaba vacía, como si no hubiera nadie detrás de sus ojos. Me miraba como si yo fuera la única persona en el mundo, como si me estuviera esperando, como si, en otro universo, su único objetivo esa noche fuera encontrarme. Era profundamente inquietante. Luego se fue. Bromeamos al respecto y bajé hacia mi coche. Desbloqueé la puerta, puse mi bolso en el asiento del pasajero y en ese preciso instante un coche se estacionó justo detrás del mío, como si quisiera impedirme salir. Miré. Era él, el hombre del taxi. Entonces, tenía un coche, se bajó del taxi, me miró fijamente, luego subió a su propio coche para venir a estacionarse detrás de mí. Se quedó ahí, mirándome, siempre con esa sonrisa, siempre con esa total ausencia de expresión consciente. Lo único que supe hacer fue correr de nuevo hacia la habitación. Desafortunadamente, dejé mi bolso en el coche y la puerta sin seguro. Estaba demasiado asustada, solo quería alejarme de él. Toqué la puerta y le expliqué la situación a Julian y John. John salió conmigo al balcón, el coche seguía ahí. Llamamos a la recepción para pedir que un guardia de seguridad me acompañara hasta mi coche. El guardia llegó, un hombre con sobrepeso, visiblemente molesto por la interrupción. Simplemente tocó la puerta del coche, ni siquiera me acompañó y se quedó en el balcón mirando hacia abajo. Me cansé de esperar. El coche del hombre había desaparecido. Decidí correr hasta mi coche e irme de inmediato. John me acompañó ya que el vigilante no servía para nada. Subí, encendí el coche y me fui lo más rápido posible antes de que él regresara. Aún así, esperé unos segundos para asegurarme de que John había entrado bien, pero mis puertas estaban cerradas con seguro y yo estaba lista para arrancar en cualquier momento. Puede parecer insignificante, pero la forma en que salió del taxi y de inmediato levantó la mirada hacia mí me marcó profundamente. No pudo haberme visto desde dentro del taxi. Entonces, ¿cómo es que lo primero que hizo al salir fue mirarme fijamente? No parecía haber reservado una habitación. ¿Y si tenía un coche? ¿Por qué tomar un taxi? Mi bolso seguía intacto en el coche. No me habían robado nada, así que no creo que quisiera robarme, y eso es lo más aterrador. Eso y el hecho de que actuaba como si mis amigas no existieran. Durante semanas, imaginé lo que podría haber pasado si no hubiera salido de mi coche de inmediato. Me imaginaba escenarios en los que él se acercaba a mi ventana. La única imagen que me tranquilizaba un poco era si fingía estar trastornada, me veía sacando un cuchillo. Eso no era suficiente. Solo al imaginarme riendo de manera histérica o ladrando como un perro, pensaba que tal vez él se habría echado para atrás. Hasta hoy sigo guardando un cuchillo en mi coche por si acaso, pero sé que probablemente no es la mejor protección.